Quiero que vayamos a dos versículos de la palabra. Uno se encuentra en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 5, verso 7. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 5, versículo 7. Y el libro que estudiábamos hace 8 días, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Hoy no voy a proyectar versículos bíblicos. Tenga por favor allí la palabra de Dios en la mano. Muy bien. Leo para ustedes el primer versículo que dice: porque por fe andamos, no por vista. Así de cortico y de sustancioso es ese texto. El segundo versículo, Habacuc capítulo 2, verso 4. La última parte del versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. El tema de esta mañana titula Emuná. Emuná. El primer versículo que leímos dice de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. La vista es la habilidad para poder ver las cosas tal como éstas son. Pero la fe es la habilidad para poder ver las cosas como éstas podrían llegar a ser. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23, verso 7, como la persona piensa en su corazón, así es él. Como la persona piensa en su corazón, así es él. Amada iglesia, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, no podemos permitir que lo que nuestros ojos ven determinen lo que nuestro corazón llegue a creer. Porque caminamos por fe y no por vista. En otras palabras, debemos caminar de acuerdo a lo que está en nuestro corazón, a lo que hemos creído, a las promesas que se albergan aquí. Y debemos permitir que lo que está en nuestro corazón dicte la forma de cómo vemos la vida en este momento, de cómo la podemos enfrentar en esta situación. No vaya a permitir en este momento que lo que sus ojos están viendo determinen lo que su corazón llegue a creer. Porque Dios un día nos llamó, y cuando nos llamó, nos dio algo maravilloso llamado la fe. Y el Señor nos dio la fe para que no tengamos que vivir por medio de lo que vemos. Si en este momento tratas de funcionar en cualquier otra forma que no es la de la fe, tú vas a funcionar mal. Porque entonces vas a estar todo el tiempo preocupado, preocupado. Y la preocupación trae ansiedad, trae estrés, trae enfermedad. Y la preocupación no es de Dios, pero la fe sí proviene de Él. Él nos la ha dado. Y cuando decidimos creer en Dios, somos gobernados por la fe. El justo por la fe vivirá. Y tenemos que ver por fe todo el escenario en el que hoy estamos. Tenemos que verlo por la fe.
¿Por qué? Porque si usted opera por vista, si usted vive por la vista, entonces usted se va a concentrar en todos los problemas que están a su alrededor. Entonces usted va a ver toda esta circunstancia como el acabose de su vida. Y entonces los retos que están alrededor suyo, usted los va a ver como imposibles. Y usted va a empezar a ver lo difícil, lo pesado, lo imposible. Y va a empezar a frustrarse, va a empezar a temer, va a empezar quizás a declinar, a desanimar, quizás a otros. Porque usted está viendo por vista. Y entonces usted va a empezar a ver todas las facturas que tiene que pagar. Usted va a empezar a ver que su compañía o su empresa se viene abajo. Usted va a ver que se redujo su salario. Usted va a empezar a ver que está en peligro su seguridad. Y esto lo digo y lo predico porque esta semana me di la tarea de llamar a uno por uno, de escribir, de enviar audios para escuchar el estado anímico, espiritual de los hermanos, y me encontré con tremendas cosas. Y ahí fue donde Dios me dio este mensaje, ahí donde Dios me dio esta palabra. Y quiero que cobren ánimo, que cobren valor y que volvamos al principio, porque el justo por la fe vivirá. La vista sin fe es muy peligrosa, porque la vista sin fe no tiene ninguna esperanza. Mucha gente está viviendo por la vista. Mucha gente está viviendo por la vista solamente. Y esa es la razón por la cual la gente anda en todo tipo de problemas. Problemas médicos, problemas en la salud, jaquecas, migrañas, presión arterial, tumores, enfermedades del corazón, suicidio. Incluso pasó hace poco por mi casa, alguien se suicidó. Quizás no aguantó la presión en la que hoy nos encontramos. Y todo aquel que camina por vista se encuentra con este montón de vicisitudes, con este montón de problemas, con este montón de circunstancias. Y lo que hace toda esta situación es robarnos la fe, es robarnos la confianza que hemos puesto en este Dios, que es absolutamente todopoderoso. Aquí es cuando las promesas de Dios cobran tanto valor. Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confía en Jehová perpetuamente, porque Él es la fortaleza de los siglos. En este momento tenemos que cobrar confianza. En este momento tenemos que activar la fe quizás como nunca antes. Porque quien vive por la vista puede llegar a morir. Quien vive por la vista puede llegar a terminar mal y perdido. La vida está llena de tantas cosas tan deprimentes, la vida está llena de tantas malas noticias, que este es el momento en el que necesitamos aprender a vivir por fe, porque cuando aprendemos a vivir por fe, tenemos poder para ver el futuro con muchísima más esperanza. La vista sin fe es muy peligrosa porque no tiene esperanza alguna.
Y puede ser que tú estés pasando por un momento muy difícil ahora mismo y te sientas desanimado. Puede que ahora mismo estés pasando por la peor situación de tu vida, porque tal vez todo lo que está sucediendo es el acabose para ti, porque el trabajo va en picada, porque las deudas te están ahogando, porque tienes un problema que no sabes cómo lo vas a resolver, porque está el pago de la hipoteca, el pago de las tarjetas de crédito. Tal vez algunos están enfermos y esta enfermedad le está quitando el aliento de la vida. El medio ambiente en el que estamos, el temor que reina por las calles a ser contagiados por el virus. Las cosas van de mal en peor. No sabes qué será de tu futuro el día de mañana y parece que estás concentrado solamente en lo que ves, con tu vista, con tus ojos, y parece que tu esperanza se ha esfumado, tu futuro está embolatado. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin embargo, esta mañana quiero predicarle a un pueblo que ha sido llamado a vivir por la fe. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amada iglesia del Señor y apreciados amigos que me escuchan, lo más sabio que podemos hacer en estos momentos es buscar a Dios. Lo más sabio que podemos hacer en este momento es buscar su poder. Lo más sabio que podemos hacer en este momento es pasar tiempo con Él y empezar a pedirle a Dios, Señor, auméntame la fe. Hablar con Él y contarle cómo te sientes, qué está pasando en tu vida. Y no concentrarte en las circunstancias y en las malas noticias que pupulan por todo lado. Es el momento que luches, pero de rodillas. Es el momento que busques el poder de Dios para que en medio de la crisis y en medio de la mala noticia puedas ver a Dios obrar de una manera quizás como nunca antes lo has visto. En este momento los cristianos, los hijos de Dios, los hombres de fe, estamos listos, estamos mirando todo el tiempo a ver por dónde es que Dios aparece, porque este es el momento de ver lo imposible hecho posible para todo aquel que se haya dispuesto a creer, porque por fe andamos y no por vista. No solamente los pastores viven por la fe, los cristianos viven por la fe. Todos los hijos de Dios vivimos por la fe. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les aumentara la fe, Jesús les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y este obedecería. En este momento, en este escenario en el que nos encontramos, es necesario recurrir al más grande recurso que en estos momentos tenemos, llamado la fe, para creer lo imposible, para ver a Dios obrar en medio de los tiempos. Y este es el momento de llenarnos de fe. Y mire que la exigencia del maestro es una porción de fe pequeñita.
Porque el Señor no demanda una fe quizás tan grande. La fe a la que el Señor se refiere en este texto es al tamaño de una mostaza, de un grano, que es uno de los granos más pequeños, pero cuando este grano crece, se vuelve en un árbol frondoso que puede dar sombra a otros. Y cuando tenemos esa medida de fe, dice que podemos remover las montañas. Y en el sentido figurado no se trata de montes ni colinas. Se trata de todos aquellos problemas que en estos momentos tenemos, de todos aquellos obstáculos que pareciera imposibles de enfrentar y sobrepasar. Se trata de aquellas situaciones adversas en las que hoy nos encontramos. Pero si nos llenamos de fe y nos equipamos de fe, alabado sea el nombre del Señor, nos vamos a equipar y nos vamos a entrenar para sobrepasar los tiempos que estamos viviendo. Y estoy seguro que al pasar los tiempos que estamos viviendo, al pasar al otro lado, seremos más fuertes y más victoriosos que nunca. Yo creo que Dios en este momento es capaz de mover montañas. Creo que Dios en este momento es capaz de calmar la tempestad. Él es capaz de volver a abrir el mar, si es posible. Dios es capaz en este momento de suplir la necesidad tuya, de sanar tu enfermedad. Él es capaz de que el sol se vuelva a detener. Él está dispuesto a hacer lo imposible para todo aquel que esté dispuesto a creer. Dios es capaz de transformar esta circunstancia de dolor en un momento de gozo y de cántico nuevo. Dios es capaz porque Dios es fiel y lo puede hacer para todo aquel que pueda creer. Dios lo permite porque lo mejor que podemos hacer ahora es pasar tiempo con Él. Es lo mejor que podemos hacer ahora. Es creerle a Él, es empezar a vivir para Él. Y estoy seguro que todo aquel que actúe así tendrá su recompensa. Será quitada la preocupación. Alabado el nombre de Jesús, y tendrá fe. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, quiero hablarle de una fe que trasciende, mucho más poderosa, que el Señor demanda para sus hijos en este tiempo. Atención a esto, por favor. Quiero enseñarle algo poderoso, algo que el Señor me regaló y quiero compartirlo con usted. Debemos mantener nuestra fe en este momento delante de nosotros, porque son las convicciones que hay en nuestro corazón que se vuelven muchísimo más grandes que el ambiente que hoy nos rodea. El segundo versículo que leí está en Habacuc capítulo 2 verso 4 y dice de la siguiente manera: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo sabemos que la Biblia se escribió en dos idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y según el griego, el concepto griego, la fe es creer en algo que no se ve, pero que se espera. Y eso es lo que siempre nos han enseñado dentro de la tradición evangélica y religiosa. Sin embargo, en el concepto hebreo no existe ni la fe ni el creer como se entiende en el cristianismo, sino que la fe en el contexto hebreo, en el contexto judío, el pueblo de Dios escogido por Él mismo, tiene una connotación completamente diferente.
La fe en este contexto viene de una palabra que se llama emuná. Y la palabra emuná significa fe desde la lealtad, fe desde la fidelidad, fe desde la firmeza a la palabra de Dios. Y hay un episodio en el cual quiero ilustrar este significado. Y ese episodio está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 17. El episodio de Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey Nabucodonosor, ante la amenaza del rey de Babilonia de calcinarlos a los 3 hebreos en un horno de fuego. Y cuando estos no se quisieron postrar ante la estatua de Nabucodonosor, el horno ya se había preparado y Nabucodonosor estaba listo para echar a estos 3 hebreos a ese horno de fuego para que fuesen calcinados. Les dio una oportunidad antes de hacerlo para que estos 3 se postraran ante su estatua y lo adoraran. Sin embargo, las palabras de estos muchachos me impresionan y me dejan ver con claridad el concepto de la emuná. Y escuche con atención lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 3, versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Atención a lo que viene. Versículo 18, capítulo 3 del libro de Daniel. Atención a lo que viene. Hay una expresión aquí poderosa. Y si no, oiga lo que dicen. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Emuná, fe a otro nivel. Fíjese bien lo que dijeron. Ciertamente Dios nos va a librar de que tú nos calcines en ese horno de fuego. Tenemos un Dios en el cual hemos creído. Tenemos un Dios en el cual hemos puesto toda nuestra confianza. Tenemos firmeza en la verdad de la Torá. Sin embargo, oh rey, si Dios no nos libra, si Dios no nos salva, quiero que sepas, oh rey, que estamos firmes y resueltos a morir si ese fuera el caso. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que significa emuná, fe en el concepto hebreo. Estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por causa de la convicción que tengo acerca de este Dios que un día le plació revelarse a mi vida. Donde mi fe no está condicionada a lo que tengo, a lo que poseo, sino al conocimiento, a la sabiduría acerca de quién es este Dios poderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Emuná es una fe distinta, es una fe interna que trasciende la razón, pero puede llegar a madurar conforme va pasando el tiempo y conforme vamos nosotros oyendo la palabra y creciendo en el conocimiento de las escrituras, en el entendimiento de los misterios de Dios, en la sabiduría de su palabra. Y entonces la fe nuestra ya es una fe diferente, que no tiene que ver con la razón,
sino que tiene que ver con relación, con confianza, con firmeza, con lealtad, con seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es un nivel de fe mucho más elevado. Y no es la mal llamada fe de la mayoría de cristianos que confiesan, que declaran y decretan, y cuando sus decretos no funcionan y cuando no reciben lo que piden para sus deseos y caprichos egoístas, entonces renuncian, tiran la toalla y dejan el camino botado. Esta fe de la cual le estoy hablando literalmente habla de firmeza, figurativamente habla de seguridad y moralmente habla de fidelidad. Y es la fe que Cristo quiere hallar cuando Él venga en su gloria. En Lucas capítulo 18, verso 8, terminando el Señor la parábola, dijo lo siguiente: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará emuná en la tierra. Hallará hombres y mujeres firmes, leales, seguros, confiados en Dios, en su palabra, en sus promesas. De verdad los hallará. Alabado sea Jesús. Yo siento a Dios esta mañana aquí. En la cultura hebrea, el cumplimiento de la Torá, de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos, hacía que la emuná creciera y trajera fruto, trajera resultado y acciones justas. Porque después de esa declaración de fe de estos tres hombres, Dios los honró. Dios honra a la emuná. Porque note lo que dice la Biblia, por favor, atención. Daniel capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el justo
por la fe vivirá. Y las acciones del justo traerán protección. Mire que no habla de cualquiera, habla del justo, que en el hebreo significa Shadin. Y el justo es una persona, es un hombre que aprendió a desarrollar un andar con Dios. El justo es una persona que aprendió a vivir conforme a Dios. El justo es una persona que aprendió a creerle a Dios. El justo es una persona que aprendió a confiar en Dios y en sus promesas. El justo es una persona que aprendió a creer lo que Dios dijo y lo que Dios dice. Si Dios le dice al justo, sé fiel, el justo es fiel. Si Dios le dice al justo, apártate del pecado, el justo se aparta del pecado. Si Dios le dice al justo, búscame, el justo lo busca. Si Dios le dice al justo, confía en mí, el justo confía en Dios. Si Dios le dice al justo, no hagas esto, no hagas aquello, aléjate de aquí, ponme a mí en el primer lugar. Alabado el nombre de Jesús. Y cuando el justo oye y atiende, entonces sabe Dios que éste se la ha librado. Y este justo ha desarrollado una emuná, una fe en fidelidad, en verdad y en lealtad a lo que Dios ha dicho. Es decir, que esta fe, no importa la situación en la que esté viviendo, esa emuná ahora es sinónimo de confianza, ahora es sinónimo de fidelidad, de firmeza en el poder de Dios. Y esa emuná trae las bendiciones, la protección, el favor de Dios. Está el favor de Dios a mi vida en cualquier momento, en el escenario en que lo necesite. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. La emuná no tiene que ver con lo que yo tenga, no tiene que ver con la situación económica, no tiene que ver con que si me está yendo bien o si me está yendo mal, no tiene que ver con las circunstancias que hoy vivo. La emuná no tiene nada que ver con eso. La emuná tiene que ver con la fidelidad, con la firmeza que yo mantengo a pesar de la crisis, a pesar de las circunstancias. Me mantengo fiel a Dios, me mantengo fiel a sus palabras, a sus decretos, a sus promesas. Me mantengo fiel a lo que Él ha dicho, y entonces esa emuná va a traer salvación a mi vida. Alabado sea Jesús. Emuná, otro nivel de fe que necesita la iglesia. Un nivel alto, un nivel distinto. Y creo que a ese nivel Dios nos está llevando a muchos a confiar más en Él en medio de los tiempos. Y ahí es entonces donde la palabra cobra valor en este concepto. Cuando Hebreos capítulo 11 verso 6 dice, porque sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. En este momento es cuando Dios va a saber quién es de fe y quién no es de fe. En este momento es cuando el justo por la fe vivirá. Y la Biblia dice que aquellos que agradan a Dios por medio de la fe y que creen que Él es real, que Él existe, que Él está presente en medio de los tiempos, la Biblia dice, estos que creen de esa manera serán galardonadores.
Es decir, serán recompensados. Alabado el nombre del Señor. El Señor está buscando en este momento hombres y mujeres que le agraden. Hombres y mujeres que de verdad se puedan parar firmes en medio de los tiempos. Es aquí donde hay que tener fe en su máximo nivel, en su máxima expresión. El mundo está necesitado de un Dios. El mundo está necesitado de la iglesia. Y si nosotros no desarrollamos la fe, entonces ¿dónde quedará la esperanza del impío y del pecador? Este es el momento de crecer y que la fe nuestra no esté condicionada a si hay trabajo o si no hay trabajo, si hay comida o si no hay comida. Que la fe nuestra en este momento no esté condicionada a nada, sino que haya en nosotros un deseo de agradar a Dios bajo los términos de Él y no bajo los nuestros, no bajo los caprichos de cada uno de nosotros, no bajo los intereses egoístas que tenemos. Que por la fe conseguimos algo y pedimos algo y entonces cuando lo tenemos soy fiel y sirvo a Dios. Pues ahora que hay escasez, sino quizás abundancia. Pues ahora que nos ha tocado pasar por un momento de prueba, entonces saca lo que verdaderamente hay de Dios en ti y comienza a agradar a Dios en medio de los tiempos. Comienza a buscar el agrado de Dios, el agrado del Rey, el agrado del Eterno. La Biblia dice allá en Números 14, hubo un hombre que dijo, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará esa tierra. Si alguien busca el agrado de Dios, estoy seguro, le doy mi palabra que nada os faltará. Porque cuando hay ese agrado, alabado sea el nombre de Jesús, entonces hay recompensa. Porque la Biblia dice, serán galardonados, serán premiados y habrá recompensa. La Biblia dice en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza, escuche la palabra certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras allí, certeza y convicción. La certeza de lo que se espera. Una de las cosas que nos mata a nosotros es el tiempo que tenemos que esperar. Y parece que cuando hay que esperar es donde nos doblegamos, porque no somos pacientes, pero la Biblia habla de certeza y esa certeza significa firmeza. Entonces, cuando estamos buscando a Dios y estamos siendo fieles y no vemos a Dios manifestado y no vemos el alcance de su palabra, su bendición, y no vemos la prosperidad y no vemos nada, entonces viene la desesperación, porque la fe no es emuná, sino que es pistis, que es diferente. Y viene la angustia y nos desesperamos y comenzamos a temer y a hacer otras cosas y a pecar y a vivir bajo lo oscuro y hacer negocios en nuestras propias condiciones, escondido en lo prohibido, porque hay que salir del paso, no importa cómo sea. Porque parece que hay angustia en esperar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la emuná es certeza, es firmeza, es saber esperar en medio de los tiempos. Y es convicción. Es decir, es estar seguro, es estar convencido de que el que lo prometió es fiel. Alabado el nombre del Señor. No importa cuánto haya que esperar, no importa lo que toque vivir, no importa cómo el mundo en estos momentos se comporte. Yo tengo emuná.
Yo tengo emuná. Yo sé que la palabra de Dios tarde o temprano se cumple. Yo sé que la palabra tarde o temprano trae su recompensa. Yo sé que tarde o temprano Dios se va a glorificar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aprendo a esperar paciente, viendo a Dios obrar en medio de los tiempos. Pastor, ¿cómo alcanzo esa emuná? La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amigo querido, en la medida que comiences a oír, y en este tiempo sí que puedes oír, en este tiempo sí que puedes oír, en la medida que comiences a oír, en la medida que comiences a creer y en la medida que comiences a obedecer, en esa medida en que vas oyendo, en que vas creyendo, en que vas practicando, en que vas aprendiendo, va creciendo esa fe, buscando el agrado de Él, y entonces la vida cambia. Comenzamos a mirar la vida no con la vista, sino con la fe. Y entonces el futuro ahora se muestra con muchísima más luz, con muchísima más esperanza. Comienzo a ver el mundo desde otra perspectiva. Comienzo a entender los planes de Dios, los propósitos de Dios, los designios de Dios, y comienzo a descansar en la seguridad de sus promesas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Yo no sé si el hermano Cristian se encuentra por allí disponible. Quisiera que esta mañana pasáramos a un nivel de fe diferente. Un nivel de confianza. Un nivel de firmeza. Un nivel de lealtad a Dios. De fidelidad. No importa si nos toca ir hasta las últimas consecuencias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hallará fe en la tierra. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a seguir adelante? A seguir creyendo. A seguir haciendo la obra de Dios. A seguir agradando al Señor. A seguir apoyando la iglesia. A seguir apoyando el reino. ¿Cuántos están dispuestos a afirmarse en la verdad, en la palabra, en el conocimiento, en la sabiduría, en la doctrina? ¿Cuántos están dispuestos a elevar ese nivel de fe en este momento? Oh, alabado sea Jesús. Oh, Jesucristo. Oh, Jesucristo amado. Oh, Jesucristo amado. Oh, Jesús. La fe brota de una sola fuente. Y esa fuente, Dios. Dios es nuestro más grande recurso.
Dios, en esta mañana te necesitamos. Dios, en esta mañana te necesitamos. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Danos emuná. Ayúdanos a crecer en este momento. Afirmar nuestros pasos en tus caminos. Ayúdanos a afirmarnos en la verdad. Haznos sabios en este momento, Señor. Derrama, derrama sobre nosotros un espíritu de sabiduría, Señor. Un espíritu de ciencia, Señor. Derrama sobre nosotros, mi Dios, el don de la perseverancia. Adore al Señor ahí donde está. Bendiga al Señor. Exáltelo en esta mañana. Hónrelo.